es muy importante también incluir a los más jóvenes, a los más chicos, porque justamente como decís vos, son quienes van a empezar a, si así se quiere y si seguimos trabajando por esta línea, sabemos que el gobierno provincial también hay un empuje muy fuerte en el cuidado del medio ambiente y todo lo que es cambio climático. Los niños, nuestras generaciones venideras también son los responsables de continuar con este trabajo. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que yo le digo a los alumnos cuando vienen es, si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ya no hay más tiempo para esperar. Por algo se hizo la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, ya todos, yo les explico a los alumnos que vienen de ciencias naturales, economía, inclinen la balanza para la actividad que inclinen el día de mañana o la profesión, traten de incluir por lo menos dentro de su profesión o de su actividad o de su empresa un objetivo OTS. Si cada uno de nosotros se ocupa de cuidar el pedacito de tierra donde vive, yo creo que vamos a lograr que llegado el 2050 no tengamos esos 2 grados de suba de temperatura, que es realmente lo que nos puede afectar, que ya lo venimos viviendo 2 veranos. 2 veranos. ¿Y afectó acá en Sí, este caso? sí, tuvimos pérdidas. Tuvimos pérdidas muy importantes económicas. Toda la cría de diciembre y de enero se perdió. Traducido en pesos es mucho dinero, son millones. Sí. Por no tener perforación profunda, por no tener un sistema de riego. O sea, así como vos ves que se han hecho grandes inversiones, te das cuenta que todavía nos falta mucho. Nos falta una perforación, nos falta un sistema de riego, porque el sistema de riego por aspersión no solamente te sirve para humedecer, porque no lo prendés todo el día, sí, es 1 hora a la madrugada de 2 a 3 para hidratar la hoja de la mora, hidratar un poco el suelo y se apaga. Pero en el invierno la aspersión es muy interesante porque tenemos esas heladas tramposas que vienen siempre a fin de agosto, septiembre, que te queman la hoja de mora que vas a necesitar para la primer cría de septiembre. Entonces, como ahora la tecnología nos permite ver cuándo va a helar y a qué hora va a helar, vos podés prender la aspersión, entonces los chorros rompen la helada en el aire y ya cae la helada como agua sobre la hoja. Entonces eso hace de que la hoja no se queme y que podamos comenzar a producir en septiembre. El año pasado, primero la helada nos quemó, en vez de empezar en septiembre, empezamos en noviembre. Y cuando llegamos de noviembre a diciembre, la sequía fue tal y la temperatura tal que perdimos toda la producción. Entonces fueron prácticamente 2 crías completas que se perdieron. Recién ahora en marzo, después de las lluvias, pudimos hacer crías grandes y bueno, más o menos equilibramos, pero sí, las pérdidas fueron grandes, como todos los productores, todo el que produjo perdió el año pasado y el anterior también. Que se fue hablando muchísimo de esto también, cómo iban a remontar luego de toda esta sequía y de tanto, digamos, golpe de calor que hubo, que también era insostenible también para trabajar dentro de la chacra también bajo el sol, para quienes tenían la pérdida de sus cosechas. Fue algo difícil en general, se sintió mucho. Sin duda, se sintió y se va a sentir este año. Nosotros tenemos otra actividad económica que nos sostiene, que sabes que estamos en turismo, somos empresarios turísticos, esa es nuestra primera actividad, después decidimos ser sericicultores. Pero tenemos muchos amigos y colonos conocidos que realmente este año nos dijeron, todo se perdió el citrus, la vaca sufrió, han perdido absolutamente todo, la yerba, viste que la yerba se le murió, gente que tenía plantaciones con yerba de 7 años, después vino el mal de la tela, o sea, un montón de problemas relacionados a estas amplitudes térmicas, o mucha seca mucho tiempo o mucha agua en muy corto tiempo. Entonces, estas amplitudes térmicas vamos a tener que empezar todos los colonos, los chacareros, los que estamos en la zona rural, a evaluar a ver qué sistemas aplicamos para poder, no te digo que controlar del todo, pero mitigar, por lo menos mitigar y no tener pérdidas económicas tan grandes, ¿no? Sí, sin duda es un tema importante a ser tratado. Hacer una previsión de cómo trabajar también en esos casos, porque mira, en muy poco tiempo, ¿cómo equilibrar? Es difícil porque es difícil controlar el tiempo. Pero la tecnología ayuda hoy en día. Cuando vino la pandemia en el 2020, yo por una cuestión de estética, porque para mí es muy importante que la zona rural se vea bonita, entonces siempre estoy hinchando con parquizar, ¿no? Hinchando en el buen sentido. Siempre estoy viendo cómo parquizar, cómo mejorar. Parquizar también tiene sus costos y también lleva su tiempo. Entonces lo que hicimos fue, en cada curva de nivel, nosotros donde tenemos plantada la mora es una bajada así de un 20%, en la ladera de un cerro sería. Tenemos 5 curvas de nivel para proteger que no se pierdan los nutrientes de la tierra. En esas curvas de nivel, cada 20 pasos planté un lapacho rosa, pero ahí nadie me asesoró, fue una idea mía.
se hicieron los pozos, se plantaron. Esos lapachos están creciendo. Lo que pasa es que necesitamos 10 años hasta que den sombra. ¿Sí? Entonces esa es una idea, que todos los yerbales, el que se va a dedicar a la sericicultura, implementen su plantación 30 a 40 árboles nativos, ¿no? Y es pensar también, porque uno dice, bueno, voy a plantar hoy para 2, 3 años. No, hay que esperar. Entonces también la conciencia que tenemos que adoptar cuando decimos, bueno, es empezar ayer lo que tendríamos que estar trabajando en sin este duda. perfil. Sin duda, en Europa todos los chacareros europeos, todos los colonos, porque allá vos no tenés latifundistas en Europa que tengan 10.000 o 15.000 hectáreas. Allá los colonos, los chacareros tienen todos 3 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas. Ya uno que tiene 20 hectáreas realmente se lo considera prácticamente un latifundista. O sea, latifundista y minifundista va a variar de acuerdo en qué lugar en el mundo te encuentres, ¿no? Allá todas las chacras están muy bien cuidadas, o sea, siempre mi esposo me dice, más vale tener menos pero bien cuidado. Esto significa los caminos vienen toscados, todos tienen luz eléctrica, todos tienen agua potable. Entonces las familias deciden vivir ahí y solo van a la ciudad para hacer sus compras, porque viven bien, tienen todo. Inclusive vos ves que hay 3 generaciones viviendo en el campo. Cada uno hace su casa en otro lugar del campo y todos viven bien. Una de las cosas muy importantes es esto, todos allá dejan un 30% de su superficie a ser cultivada para la herencia, dejan un 30% para la próxima generación para herencia, ¿sí? Entonces, si plantan pinos en la Selva Negra, el 30% de ese pinal no lo tumban a los 15 o 20 años, lo dejan para la próxima generación. Cuando viene la próxima generación, planta para la próxima y tumba ese 30%. Se organizan de esa forma para que siempre esté cultivado. Entonces lo mismo tenemos que hacer con los nativos. Empezar nosotros, todo lo que yo planté no lo voy a ver, pero lo van a ver mis hijos, porque yo ya tengo 50 años. Entonces dentro de 30, 40 años ya me voy. A menos que exista, no sé, un método para vivir hasta los 150 años, porque todos los proyectos que tengo darían para 3 vidas más. Pero bueno, es una realidad. Dentro de 30, 40 años nos vamos, pero mis hijos sí lo van a ver. Entonces la idea es que mis hijos, aunque no, ponele que a mis hijos a lo mejor no les interese lo que yo estoy haciendo, no lo sé, porque son adolescentes, tienen que definirse aún. Pero ponele que a mis nietos sí. Entonces esto queda implementado, bueno, nuestro hijo igual va a una escuela agrotécnica, o sea, hay una línea, hay algo que vos te das cuenta que va por ese lado. Pero enseñarle a los chicos a que guarden siempre un 30% de lo que producen para la próxima generación. Entonces la cadena no se corta nunca. Lo mismo si vos tenés grandes extensiones, el 30% de tu selva nativa no la tumbes. Si la podés guardar o restaurar, reforestar todo el tiempo. Yo soy una gran admiradora de la que fue primer ministro de Dinamarca, de Birgit Nørgaard, una genia desde mi punto de vista. Y una de las leyes que impulsó Dinamarca, vos viajás por Escandinavia o por Dinamarca en este caso, y vos ves que todos los bordes de las rutas están llenos de flores. Y vos sabés que yo en mi ignorancia creía que eran silvestres, ¿ah? Y después me entero que Dinamarca impulsa una ley que todos tenían que el 5% de su tierra, o sea, vos decís, bueno, tengo 10 hectáreas, el 5%, y la mayoría lo usa en los bordes, lo que no es, o sea, vos no podés plantar frutilla en el borde de la calle, por ejemplo, en Europa, o tulipanes en el borde de la calle, porque los autos, el upgas, lo que larga el caño de escape, es tóxico. Entonces, ¿qué hacen? Todas esas franjas al costado de la ruta, que para ellos no es productiva, tiran al voleo semillas de flores. ¿Para qué? Para las abejas. Fíjate vos qué inteligente, y es esperar que llueva y cuando llueve tirar al voleo, entonces las abejas polinizan, hacen su trabajo, entonces siempre hay flores, siempre hay frutas, siempre hay verduras. Es tener un poco más de conciencia. En vez de estar tirando el Roundup, el glifosato en los bordes para que no te crezca el sorgo alepo, el yuyo, al costado de los caminos, tira al voleo semillas de ryegrass, de pasto, de flores. Entonces toda la colonia, toda la chacra se va parquizando de a poco, aunque lleve 30 años, pero es un comienzo. Es un hábito. Y así como escuchamos estas adversidades que existen en todo trabajo, en todo emprendimiento, escuchamos también lo positivo, que es en su mayoría positivo. ¿Qué le dirías a aquellos emprendedores que les gustaría arrancar, quizás no dentro de la seda, pero sí en otro emprendimiento, en Misiones? Si hay un mensaje positivo, también está bueno a veces escuchar. No, sin duda, Misiones es tierra de oportunidades.
eso está clarísimo. Desde que nuestros abuelos o bisabuelos llegaron acá, sin duda que Misiones es tierra de oportunidades. Nosotros a veces no valoramos lo que tenemos en la provincia de Misiones, no nos damos cuenta. Te das cuenta cuando salís a otros lugares del mundo y ahí tenés la posibilidad de poder comparar cómo se vive en otros lugares y cómo vivimos nosotros. Primero, la naturaleza que tenemos. Que la naturaleza no es solamente miro por la ventana y veo algo verde. La naturaleza nos protege, la naturaleza nos provee, la naturaleza nos da una tierra limpia, libre de venenos. Lo único que tenemos que hacer es respetarla y cuidarla. Podemos producir totalmente, podemos producir muchísimo en Misiones, pero respetemos un poco más porque si no se va a volver en nuestra contra. Entonces, todo aquel productor que va a comenzar, o emprendedor o empresario, ponele el título que quieras, que trate de ahora en más siempre de que su emprendimiento, su empresa cumplimente algunos objetivos de la Agenda OTS. Los invito a todos a que lean de qué se trata la Agenda OTS 2030 de las Naciones Unidas y que tengamos en cuenta cómo estamos colaborando nosotros con esa Agenda OTS, ¿no es cierto? Eso es muy importante decir, bueno, esta empresa tiene como bien social esto, como bien natural esto, como bien cultural esto. Y que tengamos en cuenta que no podemos seguir produciendo con veneno. O sea, no podemos seguir utilizando matayuyo porque nos estamos matando nosotros mismos. Estamos haciendo un daño terrible a los niños, a la naturaleza, a las abejitas. Sin abejas no vamos a tener más fruta, no vamos a tener más verdura, no vamos a tener más nada. Entonces, a veces, en vez de estar tirando el veneno, pensemos en tirar semillas de flores al voleo, semillas de raigras, de pasto. Parquicemos un poco más nuestro entorno porque somos nosotros los que vivimos acá. Y que siempre armen un plan de negocios con objetivos claros a cumplirse a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y que entiendan que todo lleva 10 años. No es que yo pongo un negocio, pongo una empresa y ya mañana, pasado, el año que viene, voy a ver la rentabilidad. O sea, en la agricultura los tiempos no son iguales que los tiempos en el comercio. Y eso es muy importante tener en cuenta, que los objetivos que uno se plantea que sean objetivos logrables, que sean objetivos realizables, siempre con los pies en la tierra, ¿no? Y siempre pensando en la naturaleza. Valoremos lo que tenemos. Tenemos 2 ríos grandiosos que nos proveen de muchísima agua. Tenemos más de 500 arroyos, tenemos más de 800 cascadas, las cataratas del Iguazú, una maravilla del mundo, en una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, 2 aeropuertos, un centro del conocimiento. Tenemos universidades, prácticamente ya estamos llegando a todos lados, hasta en San Vicente hay universidades ahora. Realmente tenemos todo en la provincia de Misiones. A veces hay que detenerse y valorar lo que uno tiene. Yo viví 10 años en Europa, en Alemania. He viajado mucho por el mundo. Me tocó estar un tiempo en Hong Kong, también atendiendo la empresa en la cual trabajaba. Pero yo elijo Misiones. Yo elegí volver a Misiones porque mi familia está acá y sobre todo porque mis raíces están acá. Y porque me di cuenta que en otros lugares del mundo está todo hecho y acá está aún todo por hacerse. Por eso siempre digo que para mí Misiones es tierra de oportunidades. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes por la visita. Y así cerramos otro programa de Economía Activa desde Sedas Misioneras.